Y muchachos, se llegó el momento. Este fin de semana tenemos elecciones en el país. Aquí en Bogotá vamos a escoger nuevo alcalde o alcaldesa y además las urnas están dispuestas para votar al consejo y las juntas administradoras locales. En otros municipios de Colombia también puede votar a la gobernación y a las asambleas departamentales. Además, este año en el país son 63 millones de personas que tiene el país un potencial de electores de 63.602.752 personas. En Bogotá es de 5.846.423 personas, de las cuales, miren ustedes, la mayoría son mujeres. 110.668 mujeres. Eso es importante porque hasta el 57 las mujeres no podían votar. Pareciera que estas cifras sean solo eso, ¿no? Cifras y nada más. Datos de la registraduría. En muchas ocasiones hasta llegamos a pensar que es absolutamente natural que tengamos elecciones en Colombia, que es apenas lógico que en el papel todos podamos votar, que tengamos opciones políticas de oposición, de todo tipo, de todo el espectro político, desde la derecha más recalcitrante hasta la izquierda más radical. Por eso este país a veces nos damos el lujo de tener incluso un abstencionismo alto. Bogotá en el año 2011, de las aproximadamente 4.905.000, de las 4.905.000 personas que estaban habilitadas para votar para alcalde, 2.5 millones decidieron no asistir a las urnas. Es decir, un abstencionismo que fue del 52,59%. 4 años más tarde, en las elecciones de 2015, había 548.514 personas más habilitadas para votar y el abstencionismo llegó al 51,54%. Aunque cada vez votamos más, lo cierto es que existe una dinámica de un abstencionismo superior al 50%. Quienes no asisten a las urnas alegan que les dio pereza, que no tiene sentido votar porque siempre ganan los mismos, que hay trampa, que un voto no importa, que se le olvidó inscribir la cédula, que no van a interrumpir el descanso o que son anarquistas. Piensan seguramente que la democracia está ganada y que ni vale la pena luchar por ella. Pero ¿será verdad que en Colombia todo está hecho? ¿Que siempre los resultados siempre resultan elegidos los mismos? ¿Que un voto no vale? Quizás un repaso por la historia de nuestro país nos demostrará que no ha sido fácil lograr lo que hemos alcanzado en términos de democracia y que tenemos muestras muy cercanas de sistemas electorales más problemáticos, países vecinos. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en la conversación de hoy, entender la importancia de estos procesos democráticos, reflexionar sobre si ha sido fácil tener lo que tenemos y repensar si vale la pena cuidarlo. Nuestros invitados, Armando Novoa, abogado constitucionalista, actualmente acompaña su profesión con la docencia universitaria y con la dirección del Centro de Estudios Constitucionales Plural. Él participó en la Asamblea Constituyente de 1991, de la cual fue presidente de la Comisión Especial Legislativa y es exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. Doctor Novoa, siempre un placer saludarlo. ¿Cómo está? Mauricio, Manuel, Jan, buenos días, gracias por la invitación y complacido de estar en esta tertulia. Muchísimas gracias. Jan Bassett es profesor titular de la carrera de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de París III, Sorbona Nueva, y tiene una maestría en Intercambios Internacionales Europa-América Latina. Ha sido coordinador del programa de la Maestría de Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales de la Academia Diplomática San Carlos y de la Universidad Externado de Colombia. Jan, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días a los colegas de mesa y a los que nos miran. Bueno, empecemos preguntando. En Colombia siempre hemos tenido una democracia universal, un voto por un ciudadano mayor de 18 años, independientemente de su patrimonio económico, de su sexo, porque, sí, de su sexo, o de si estaba inscrito en una parroquia o no. Pues Mauricio, pregunta apropiada para el bicentenario de creación de la República, porque la primera constitución de nuestra nación, 1811, constitución de la República de Cundinamarca, establecía lo que se llamaba el voto censitario.
es decir, el voto que estaba restringido a las personas que tenían una determinada propiedad, bien inmueble o acreditada en una determinada riqueza, y por otra parte circunscrita a las personas que sabían leer y escribir. Eso limitaba a mestizos o blancos. Inmediatamente, si usted piensa así, evitaba que votaran poblaciones indígenas, poblaciones negras, mujeres. ¿Sí? Solamente hasta mediados del siglo XIX, dato interesante, con algunas reformas que se hicieron en la primera mitad del siglo XIX, estaban habilitados para votar solamente el 5% de los habitantes de la República. Y fue en los primeros años del siglo XX, y tal vez con la República Liberal del año 36 de Alfonso López Pumarejo, en donde se hicieron algunos cambios que extendieron el derecho al voto. La mujer que fue la federalista, ¿no? La mujer conquistó el derecho al voto solamente a mediados del siglo XX, en el gobierno de Rojas Pinilla, y luego con el famoso plebiscito del Frente Nacional. ¿Se acuerda que hubo una constitución en Vélez, Santander, que permitía el derecho, pues digamos, era federalista, entonces le decía, las mujeres pueden votar, y el Tribunal Constitucional colombiano la tumbó con el argumento de que no podían tener más derechos que el resto del país? Entonces, más bien, no démosle derechos a los demás, sino que tumbemos estos derechos. Sí, la Constitución de Vélez de 1853, aprovechando la instauración de una república federal, en la cual los estados tenían la facultad de fijar sus propias reglas electorales, se estableció episódicamente el derecho de la mujer al voto, pero eso duró pocos instantes, porque la Corte Suprema de Justicia de ese entonces consideró que se creaban unas condiciones diferentes en esa provincia y por consiguiente echó atrás la medida y volvimos al voto solamente de los hombres mayores de edad, con determinada riqueza, que supieran leer y escribir. Sí. Es decir, el voto censitario. Sí. ¿Por qué ese tipo de votos? ¿Cuál es como la razón histórica? Porque la Revolución Francesa, digamos, introdujo el voto, sin embargo, también lo introdujo solo para los burgueses, ¿no? Esto de igualdad, fraternidad y legalidad, era solo para algunos, no para todos, ¿no? Así es, la idea fundamentalmente es que para tener derecho a opinar había que tener interés, digamos, y por eso el sufragio se reservaba a los propietarios, solamente los que tenían intereses en la república, en el bien común, es decir, que eran propietarios, tenían derecho a votar, era básicamente la idea. Y después, digamos, más adelante en el siglo XIX, la idea fue más bien de discriminar en función de la educación. Solamente los educados, los que sabían leer y escribir, estaban habilitados para votar. De hecho, aquí en la República Liberal, digamos, los mismos liberales restringían el derecho a la población porque decían, esos son iletrados y van a votar por los godos. Sí, era paradójico porque... Sí. Los miembros, como usted lo recuerda, Mauricio, del Partido Liberal tenían prevención de que el sufragio universal pudiera ser utilizado sobre todo por la Iglesia Católica y los conservadores muy cercanos a la religión católica, que los habilitara para manipular el voto de las personas iletradas, de la pobrecía, de los campos y de las ciudades, y entonces los términos se produjeron aquí en un sentido un poco inverso. Quienes proclamaban las ideas más libertarias de igualdad, de fraternidad, de sufragio universal, se oponían al voto directo, y quienes defendían un orden conservador, jerárquico, estamental, eran defensores precisamente del sufragio universal. Digamos, la influencia hoy de la Iglesia Católica ha bajado y se ha cambiado un poco por los cristianos, ¿cree usted o no? Sí, por supuesto. Bueno, ya han estudiado, me imagino, ese tema bastante, pero sí, hoy tenemos una ecuación en donde hay prácticas evangelistas e iglesias de esa naturaleza que tienen partidos políticos y que son absolutamente disciplinados.
casos en América Latina muy fuertes y muy demostrativos de esa incidencia es la elección de Bolsonaro en Brasil recientemente, en donde el papel que jugaron esas iglesias evangélicas fue prácticamente determinante. Sí, así es. Tenemos dos partidos evangélicos en Colombia en el Congreso representados, que son Mira y Colombia Justa es Libre. Y efectivamente, pues el fenómeno quizás no es tan fuerte como en Brasil, que ha sido realmente el caso paradigmático en América Latina desde hace mucho tiempo, pero de todos modos son sectores minoritarios, pero muy bien organizados, que pesan mucho en ciertas elecciones. Sí. Una anotación es que el partido Mira es un partido que es interesante como objeto de estudio académico, porque tiene una estructura de organización interna muy fuerte, pero además es el partido que mejor conoce el sistema electoral y las reglas de los procesos electorales, a tal punto que en las elecciones anteriores ganó una demanda en el Senado de la República y logró una curul que en el proceso de los escrutinios había perdido. Eso no lo ha hecho ningún partido en Colombia, y ellos tienen un conocimiento de esos temas en profundidad y bastante detallado. Sí, la mayoría de edad siempre estuvo en un principio determinada de los 21 años. ¿Por qué esa edad? ¿Y por qué se bajó después a los 18? Jan. Eso es costumbre. En todos los países 21 años ha sido un poco la edad que se había fijado en esta época. Ha bajado después a 18, que se ha vuelto la norma en casi todas las democracias, pero ahorita en ciertos sectores hablamos de la posibilidad de dar el derecho de voto de pronto a la gente a partir de 16 años, quizás para algunas elecciones y otras no. Eso es un asunto consuetudinario, no hay ninguna razón biológica, digamos, para poner esto a 18 años o a 21, pero básicamente hay que poner un límite y entonces ahí la costumbre. Y hoy se está hablando de rebajar esa edad, incluso de llegar a permitir la votación, no la mayoría de edad, pero permitir la votación a los 16. Lo que es paradójico, porque si hay un grupo que no vota mucho hoy día son los jóvenes, ¿sí? Y eso se siente mucho en las elecciones, se nota mucho y se siente también después en la política pública de los gobiernos, que tienen un poco abandonados a los jóvenes, precisamente porque es un grupo que no vota mucho y por lo tanto los políticos no son tan dados a dar cuenta a este grupo etario, ¿no? Entonces no les ponen tanta atención. En cambio los más ancianos, que votan muchísimo más, pues son objetos de todas las atenciones de los políticos. Sí. Interesante observación, porque si algo estamos viendo en los últimos meses en distintos países de América Latina, es un fenómeno de presencia en las calles de los jóvenes universitarios, de escuelas secundarias, que no encuentran como proyectos de futuro vital muy claros, y deberían tener un mecanismo de opinión institucional fuerte. Eso obviamente conecta directamente con la posibilidad de disminuir el voto. De los 18 en la Asamblea Constituyente se perdió el voto a los 17 años por un voto de un constituyente que salió al baño en el momento de la votación, Álvaro Leiva Durán. Cuando se estaba votando, la idea era bajar el derecho al voto a los 17 años y se perdió por el voto de él. Sí. Pero es un tema que está planteado y que valdría la pena, junto con otras medidas, volver a retomar, precisamente por lo que estamos Pero observando. dejarlo en los 17 o bajar al 16, que mucha gente ha planteado. Bueno, lo que dice Janet, digamos, no hay una regla biológica que establezca que es mejor a los 17 o a los 16, pero yo sí creo que estamos en un mundo en donde la gente se vuelve adulta tempranamente. Pero yo le quiero hacer una pregunta ahí. Al momento de votar, ¿los jóvenes les da pereza si llueve o si pasa algo? Jóvenes y viejos. Son jóvenes y viejos, no, pero más los jóvenes, jóvenes. O se quedan viendo una película, o si hay un partido de fútbol bueno, se quedan viendo. Eso, digamos, no es un poco como frustrante de que todos salen a protestar, pero a la hora de tomar decisiones no las toman. Es una de las disonancias que tienen nuestras democracias, y hablo de nuestras democracias porque creo que estamos descubriendo unos problemas comunes en la región.
Entonces, claro, la idea de incentivar la participación a través de disminuir la edad para votar tiene como propósito estimular la participación de una determinada franja de la población. Pero si eso no se acompaña de otras medidas más estructurales para generar un remesón en el cuerpo electoral, pues vamos a tener eso, disminuimos la edad del voto, pero puede aumentar la abstención. Ajá. Sí. Sí, lo que pasa es que los jóvenes son quizás el grupo que más duda de la democracia representativa, que no se sienten tan a gusto con este mecanismo del voto, que no lo cree tanto de pronto y que de pronto prefiere otras formas de expresión. Entonces puede ser en casos extremos las protestas, pero puede ser las redes sociales. O sea, es otra forma de relacionarse a la política y es un desafío para nuestras democracias, ¿no? Lograr que estos grupos no se despeguen totalmente de la democracia institucional, porque si no, la paradoja es que son cada vez menos escuchados y eso genera mucha frustración social. ¿Qué es la democracia representativa? La democracia representativa son dos cosas fundamentales que vienen de dos tradiciones distintas y que a veces son paradójicas. Uno es un Estado de Derecho, significa un gobierno que obedece a reglas, que tiene límites, que garantiza las libertades y los derechos fundamentales. Y segundo es la soberanía popular, es decir, el voto, es decir, que los políticos tienen que responder y rendir cuenta al pueblo de sus acciones. Sí. Bueno, en Colombia siempre hemos tenido democracia representativa, siempre buscábamos eso. Sí, una de las características de nuestro país es que, a diferencia de otros países del continente, no hemos tenido tantos momentos de lo que los académicos llaman fenómenos de disrupción institucional, es decir, de golpes militares, de golpes de Estado. Mientras que los países del Cono Sur en la década de los años 70 del siglo pasado vivieron prácticamente década y media bajo gobiernos militares. El Caribe, en nuestro país no hubo interrupciones institucionales, salvo durante el siglo XX el golpe del general Rojas Pinilla, que además fue consentido por los partidos políticos. De tal manera que hemos sido atípicos dentro de ese comportamiento electoral en el continente. ¿Por qué? Entonces, por eso se habla de la democracia más antigua de América Latina. Así se le ha dicho. Yo creo que la respuesta no es fácil y no va en una sola dirección. No tener interrupción de los procesos electorales nos ha generado una tradición de apelación a las urnas para lograr cambios de gobierno y para dirimir grandes conflictos políticos. Pero la cara oculta de esa tradición son las prácticas electorales que estamos viendo, que se presentan con una crudeza como en ningún otro país de las regiones. Tenemos elecciones combinadas con violencia política, con asesinato de líderes, con transhumancia electoral, con altos niveles de abstención. Entonces tenemos continuidad electoral, pero los problemas de los procesos electorales parece que son cada vez más fuertes. En el caso de Colombia, uno podría pensar que si uno llevara el voto obligatorio, si hiciera el voto obligatorio, podría dar buenos resultados, o eso más bien es poner una pistola ahí que no. Bueno, es un tema polémico. Yo tengo que remitirme nuevamente al antecedente de la Asamblea Constituyente, tema que se discutió mucho, y la transacción, digamos, que hubo allí fue no colocar el voto como una obligación, no como el voto obligatorio, sino como un deber ciudadano. Ahora bien, yo creo que sería muy positivo para nuestra democracia, por lo menos transitoriamente, establecer el voto obligatorio por 1 o 2 periodos. Eso tiene una serie de problemas, pero la idea de que el ciudadano tiene unos deberes con la democracia que empiezan a expresarse a través del ejercicio del sufragio universal, que genere responsabilidades a los gobernantes originadas en la obligación de la decisión de los ciudadanos,
pondría el escenario electoral colombiano en un momento diferente. En el mundo, ¿qué experiencias hay de voto obligatorio y cómo se observan? Es una práctica que ha sido bastante corriente en América Latina, en muchos países de América Latina. Existe todavía en muchos países de América Latina hoy día, y más que en otros países del mundo. En teoría es una cosa muy buena porque no solamente porque es un deber cívico y por esta cuestión del civismo, sino también porque para tratar de acabar o disminuir desigualdades por lo que decíamos, ¿no? Porque no somos iguales frente al sufragio. Hay grupos que votan más y grupos que votan menos, y particularmente los más ricos, educados, hombres votan más, digamos, y los más pobres, jóvenes, menos educados, etcétera, votan menos. Y eso induce después una tensión diferenciada en el gobierno. Entonces, el voto obligatorio es también una manera de tratar de corregir esta desigualdad y hacer que el gobierno responda a todos, porque todos votan, ¿no? Entonces, teóricamente es una cosa muy buena. El problema, yo diría, en Colombia es que parte del problema de la abstención tiene que ver con la violencia histórica que ha sufrido el país. Hoy día, si uno mira un mapa del país, de la abstención por municipio en el país, uno se da cuenta que las zonas de muy alta abstención coinciden con zonas donde ha habido históricamente mucha violencia. Y la gente se abstiene en estas zonas porque el día de las elecciones es sinónimo de zozobra, de violencia, entonces la gente se queda en casa. Mejor quedémonos en la casa. No, y entonces hoy día que el Estado diga, no, tienen que ir, cuando el Estado históricamente no ha podido garantizar la seguridad de la gente el día de las elecciones, es un poco complicado. Cuando se hablan de los incentivos, uno ve los incentivos, le dan a uno una tarjeta electoral y uno dice, ¿incentivos de qué? Entonces yo le digo sinceramente, nunca he cogido el incentivo ni para descansar, pues que le dan a uno mediodía o no sé qué. Pero empleado público. Empleado público o contratista. No, a todos. O todos, no, para el todos. sector Para privado que no lo también. dejan en Canal Capital, eso está muy mal. No es porque no me dejen, sino porque uno dice, hombre, me toca trabajar y voy y trabajo. Ayer nos mostraban, por ejemplo, para los nuevos votantes, les van a dar un diploma a los jóvenes. Los primivotantes. Los primivotantes, entonces les van a dar un diploma y para que de pronto. Pero no sé, los incentivos como que todavía no convencen a la gente. Sí. Me da la impresión, no sé si es son que hay incentivos, digamos, que están bien encaminados, tienen la buena intención de estimular el ejercicio del sufragio, pero que la gente no entiende, que la gente no utiliza. Y recuerdo un dato anecdótico muy simpático. Los estudiantes universitarios tienen, cuando ejercen el derecho al voto, a una gabela que no preciso en este momento. El rector de una universidad le mandó al Consejo Electoral una consulta diciéndole, por favor, díganos ese hueco de no cobrar el 10%, ¿quién no lo paga? Y nadie sabía. No sabíamos responder porque ¿quién va a pagar eso? Lo paga el Estado, en el caso de las empresas privadas, ¿quién cubre esos gastos? Entonces son incentivos que se crean que no se acompañan de las medidas presupuestales y administrativas para ser eficientes y se quedan como un saludo a la bandera. Hubo un momento en Colombia muy cercano, y ya vamos a hablar de eso, donde no se podía elegir alcaldes y gobernadores. Los alcaldes y los gobernadores estaban señalados directamente por el presidente de la República. ¿Qué pasaba en ese momento y por qué se decidió otorgar el derecho al voto de los ciudadanos para elegir alcaldes y gobernadores? Efectivamente, en la tradición colombiana, entonces los poderes ejecutivos locales eran nombrados en cascada, ¿no? El presidente nombrando los gobernadores y los gobernadores los alcaldes. Sin embargo, los consejos municipales sí eran electos y las asambleas departamentales, es decir, había elecciones locales, pero solamente para los cuerpos colegiados que hacían control político al ejecutivo que era nombrado, ¿no? Entonces, igual, aunque era nombrado, había siempre una especie de juego político para que
digamos, la figura del alcalde o del gobernador fuera más o menos aceptable localmente por las fuerzas políticas electas. Entonces era un juego político un poco complicado que le daba mucho juego a los partidos políticos, digamos, para tratar de cuadrar esas redes, ¿no?, que partía de la presidencia y que bajaban en cascada a todo el territorio. Esto es una cosa, digamos, que obviamente desde el punto de vista democrático se vio un poco arcaico, y a partir del movimiento de la descentralización que coge muchas fuerzas al final en las últimas décadas del siglo XX, ya se argumenta cada vez más a favor de la elección popular de las autoridades locales, y efectivamente entonces en Colombia en los años 80 es algo que se adopta finalmente y se corta esta especie de juego de dependencia en cascada de los ejecutivos. A mí me gusta preguntar cuando la gente dice yo para qué voy a salir a votar, plantearles el escenario de que ese voto estuviera prohibido o de que ese voto no fuera una garantía. Yo no voy a salir a votar por alcalde, listo. Supongamos que en Colombia queda prohibida la votación por alcalde, o prohibida no queda garantizado ese derecho por alcalde o por gobernador. Volvemos al viejo sistema donde el presidente de la República, el Ejecutivo, nombraba esos alcaldes y gobernadores. Y nos damos cuenta entonces que ya ese derecho ganado no nos gustaría perderlo. Fue la única manera de que mi papá fuera alcalde de Aranzazu, que lo nombraran. Es decir, ¿cuál fue esa intención? Estamos hablando de la intención de reforma que había propuesto años atrás. La elección popular de alcalde surgió en una reforma constitucional de 1986 en el gobierno del presidente Belisario Betancur, de origen conservador. Sin embargo, años atrás lo había mencionado con insistencia otro dirigente conservador, Álvaro Gómez Hurtado, y finalmente se llevó esa propuesta a la Constitución en el contexto de los acuerdos de paz que estaban en curso en ese momento. Leyendo anoche esos antecedentes, encuentro que en la primera elección popular de alcaldes, año 1988, la cantidad de candidatos asesinados antes del proceso electoral fue impresionante. Y era la época de la violencia de los 80. Tal vez porque habían fuerzas que se resistían al cambio y apelaron a la violencia para impedir que se abrieran espacios de participación, que permitieran el ingreso al sistema político representativo de nuevos actores. De tal manera que si hacemos una mirada retrospectiva en nuestra historia, siempre encontramos que la ecuación, el binomio violencia política, elecciones, ha sido una constante histórica de nuestra democracia, de la cual no hemos podido salir. Pero con todo, por supuesto, es mucho más democrático que haya elección popular de alcaldes y gobernadores y que no volvamos al régimen anterior de un poder presidencial omnímodo que dice desde arriba quién debe elegir hasta el último, quién debe gobernar el último municipio del país. Doctor Nova, ahí cuando se aprueba esa elección de alcaldes y de gobernadores, se hace como con periodos muy cortos. 2 años, 2 años, ¿no? Más. Periodos de 2 años. Inicialmente. Fueron 2 años. En la Constitución del 91 se elevó ese periodo a 3 años. Y luego vino una reforma que lo amplió a 4 años, eso sí, estableciendo fechas diferentes de elección de las autoridades locales, por eso, de los gobiernos, exacto, y el Congreso de la República. Y se intentó recientemente. En años nones elegimos alcaldes, gobernadores, asambleas, en años pares elegimos presidente. Así es. En ese caso. Ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre, decían nuestras abuelitas, sí, ¿no? Sí. Pero hablando de democracia, ¿no? Entonces, ni tan poquito, pues, que solamente podamos elegir unas corporaciones, ni tanto que todas las corporaciones, es que se habló incluso, y eso no está en curso, pero se ha hablado, y se ha desechado, de que hasta los alcaldes locales en Bogotá puedan ser elegidos, los alcaldes de las localidades. Popularmente. ¿Hasta dónde llega entonces? ¿Hasta dónde la democracia dice, bueno, ya no más? ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios? Podría ser, pero el problema es que aquí tendríamos un desfase entre el alcalde
distrital, el alcalde mayor de Bogotá y los alcaldes locales, si no son del mismo partido, del mismo bando, si tienen programas que son incompatibles, eso se nos vuelve un grave problema. Entonces esto significaría que tendríamos que repensar totalmente el orden territorial y cuáles son las funciones diferenciadas de los dos niveles. Lo otro es el costo, que significa también llamar a los ciudadanos a las urnas. Eso tiene un costo. Y las consultas populares, recuerden ustedes las consultas de los partidos, las grandes polémicas que han generado exactamente porque... Que 300.000 millones de pesos en una sola consulta para 50.000 personas. Poca participación, ¿no? Eso también, como digo, ni tanto que queme el santo ni tan poquito que no le alumbre. Sí. Encontrar ese equilibrio es complicado. Sí, teóricamente, bueno, digamos, claro, el ejercicio abusivo de un derecho conduce también a su desgaste y a su pérdida de legitimidad. Entonces hay distintos niveles en los cuales se podría pensar en llevar el ejercicio del sufragio a nueva elección. Por ejemplo, la escogencia de los alcaldes de las 21 localidades que tiene nuestra ciudad. Sí. Como lo sugiere Jan, ¿cómo se armoniza eso con el poder central que debe mantener el alcalde mayor de la ciudad? ¿Cuáles son las competencias que tendrían esas autoridades locales en relación a la ejecución presupuestal, en relación a lo que establece el Consejo Municipal? Es un tema de alta cirugía institucional que creo que cualquier cosa que se haga en esa dirección tiene que ser muy bien pensada. Bueno. Y sobre el tema del costo, bueno, la elección eventual de alcaldes distritales, si se hace simultáneamente con el alcalde mayor, no tendría por qué tener un costo mayor, digamos, porque ya están montadas las elecciones. Entonces sería tener otra urna, imprimir otros tarjetones y tampoco el costo sería realmente mucho. Sobre las consultas, yo creo que el tema del costo es válido, pero yo creo que podemos hacer consultas mucho más baratas, ¿no? O sea, no es una cuestión de hacer o no hacer consultas. Yo creo que las consultas son importantes porque refuerzan los partidos y que hay que hacerlas por más que hoy día son cada vez menos utilizadas. Lo que pasa es que las consultas no son elecciones ordinarias y no necesitan de todo el andamiaje institucional complicado y costoso de una elección ordinaria, porque las consultas son solamente para las personas interesadas, los militantes de los partidos o los cercanos de los partidos. Y no todo el mundo tiene por qué participar, no todo el mundo quiere y no importa, pero los que sí quieren tienen que tener esta posibilidad. Entonces tenemos que inventarnos un dispositivo mucho más liviano y barato para hacer las consultas. Voto electrónico, ¿cómo vamos en Colombia con eso? Que es una exigencia, pero también hemos comprobado, o también se ha dicho, que tampoco es la maravilla, que tampoco es un asunto como tan fácil. Hay mucho hacker por ahí. Exactamente, que tampoco es un asunto que hay que cogerlo con cuidado, que tampoco es la panacea. Sí. ¿Usted qué piensa? Pues bueno, el voto electrónico está contemplado en una ley del año 2003. Estableció, está en unos... Pero no ha pegado por aquí, doctor. Señala unos plazos para su implementación gradual. No hemos avanzado en esa dirección. También es cierto que hay muchas críticas serias a lo que implicaría la implementación del voto electrónico, pero contra ese argumento hay un argumento práctico muy poderoso, y es que el extremo papeleo del proceso electoral colombiano es un caldo de cultivo para los fraudes que se producen en muchas regiones del país. De tal manera que tendríamos que hacer una aproximación que permita una mixtura, como existe en otros países, en donde se vota electrónicamente, pero queda un registro manual del voto, claro, que permita seguridad en el escrutinio, que es donde está el meollo del asunto. Solo el voto electrónico, sin que haya un respaldo manual, un papelito puede permitir que haya un ataque de hackers, de cibernautas al sistema de escrutinio, y eso haría colapsar que no se ha salvado ni Facebook ni Twitter, y estoy hablando de las grandes multinacionales. Claro, pero se puede avanzar en la dirección de tecnificar el proceso electoral. Bueno, la biometría, la identificación
electrónica con una fotografía de la huella es un avance en eso, pero todavía es muy marginal y minoritaria, a tal punto que el Consejo Nacional Electoral de este periodo ha propuesto volver al sistema anterior de la huella y la tinta indeleble, que es una reforma de 1932. La tintica roja, esa que uno ponía en un tan y salía la... Ahorita salió aquí. No, y de hecho yo voy a votar por primera vez esta vez, porque ya soy colombiano desde hace unos pocos meses. Mis condolencias. Bueno, oiga, no, venga, es que le quiero hacer una pregunta a propósito de lo que dice el doctor Nova, de lo biométrico. Se van a colocar 14.000 sitios para comprobar, no sé si en Bogotá, no tengo claro, pero en muchos municipios donde... No, eso es un gran avance, porque entonces el ciudadano con su huella, con su registro holográfico que está en la cédula de ciudadanía, se verifica que esa huella corresponde a la cédula con un pistolazo, y entonces no hay manera de alterar, digamos, o de suplantar al sufragante. Y si tiene algún delito para la cárcel, hermano. Pero sí, es mucho más importante la biometría que el voto electrónico. Claro, sí, entonces, pero todavía es muy marginal, y yo creo que hay unas fuerzas allí presentes a las que no les interesa que se generalice. Porque el voto electrónico lo tiene Venezuela, y fíjense ustedes lo que ha pasado en Venezuela. No me diga. Que Venezuela, Alemania, y parece que en Bolivia. En Alemania la Corte Constitucional dijo que prohibió el uso del voto electrónico, diciendo que no era seguro. Y Alemania es un país serio, entonces uno hay que tener serio, cuidado con eso. Pero contra ese argumento hay otro argumento, que por ejemplo en Brasil se utiliza el voto electrónico, y ese voto electrónico en Estados Unidos, en algunos estados. Claro. Entonces aquí la discusión es la seguridad, el consenso del país alrededor del mecanismo. Sí. Eso es lo que quería decir, no necesariamente significa la panacea, o que no, eso hay que ponerlo, pero hay que garantizar el buen funcionamiento. ¿Cuál es la diferencia entre voto en blanco y abstencionismo? Y después de las últimas elecciones, esa gran polémica que se hizo alrededor del voto en blanco, el desprecio desde muchos sectores a quienes anunciamos el voto en blanco, los ataques que todavía continúan frente a quienes defienden la posibilidad de un voto en blanco. No quiero hablar de esa coyuntura, quiero hablar en términos generales. Bueno, sí, la diferencia entre abstención y voto en blanco. Quien se abstiene de participar en un certamen electoral adopta una posición pasiva de no participación del proceso electoral. Quien ejerce el voto en blanco participa con el ejercicio activo de su voto, pero manifiesta al mismo tiempo que ninguno de los candidatos que están en disputa lo convence o le satisface sus intereses. El voto en blanco tiene unos efectos jurídicos, la abstención no tiene ningún efecto cuando se eligen autoridades, como en este caso de las elecciones territoriales. Pues sin entrar en detalles, en la segunda vuelta presidencial del año pasado se presentó una gran discusión con esto, porque es que en la segunda vuelta presidencial no está contemplado el voto en blanco, en tanto que en la primera vuelta sí. Y en estas elecciones está contemplado el voto en blanco. Si el voto en blanco en una elección local es mayoría absoluta, hay que repetir la elección con nuevos candidatos, lo cual significa que es un mecanismo muy poderoso de manifestar inconformidad con los candidatos en disputa y obligar a que se repita la elección. Eso no ocurre con la abstención. Eso no ocurre con la abstención. El sentido del voto en blanco, para que ampliemos eso, ¿cuál es? Es un voto protesta, es un voto de insatisfacción con la oferta política, con los candidatos que hay. Yo voto en blanco porque no quiero ninguno, ¿sí? Y es el sentido, y es por eso que es polémico el asunto de la segunda vuelta, porque decir que no quiero ninguno de la segunda vuelta es decir, no reconozco los resultados de la primera, de cierto modo. Entonces ahí sí, desde el punto de vista democrático es un poco complicado, ¿sí? Pero en una elección como las que vamos a tener domingo de una sola vuelta, pero no quiere decir no reconozco, quiere decir
no participo en esos resultados. Ah, no, si no participo me Bueno, abstengo. no, participo porque quiero votar, Sí. pero voto en blanco porque eso Porque que elegimos quisiera no que quiero estar, no cuenten conmigo. Y es una manera No, también de porque decir. votar en blanco es decir, quisiera que fueran otros candidatos. El problema es que la primera vuelta dijo que ya son estos. Entonces, ahí está el Sí, problema oiga, conceptual. no lo había pensado, pero sí. Yo igual sigo sintiendo, sí, digamos, eso es precisamente la gran discusión frente al voto en blanco, ¿no? Esa es precisamente la gran discusión. En este vamos a tener voto en blanco, ¿no? Claro, pero Sí, es, claro. Y es una sigue- elección de una sola vuelta. Pero en el caso de Bogotá, Mauricio y Manuelito, en el año 2022 vamos a tener dos Segunda vuelta, vueltas. sí, claro. Y entonces, pensando Volvemos a futuro, a pensar ¿qué en eso. pasa si en segunda vuelta no me gusta a mí ninguno de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta? ¿Me abstengo o tengo derecho a votar en blanco? Y la discusión volverá a ser la misma que tuvimos en el año 2018. Sí. Total, vean ustedes que esto de la democracia... ¿Cómo aprendemos hoy? Sí, no, No, de verdad. todos los días. Todos los días, sí. Todos los días empezamos a aprender esto de la democracia, lo válido que es. Este argumento de mucha gente de que para qué un voto no aporta nada, siempre ganan los mismos. ¿Cómo lo ven ustedes? No, el voto es un instrumento muy poderoso de expresión política y de transformación democrática de las sociedades. Ahora, eso no significa que no haya problemas en sus diseños, en las prácticas electorales, pero el voto es el derecho político por excelencia, está así consagrado en nuestro artículo 40 constitucional, y ningún ciudadano digamos, en su conciencia debería dejar de utilizar un derecho, que es el espacio o el momento en que tiene para expresar su opinión y su voluntad política. Sí. Ese derecho tiene incidencia en la manera en que se ejecute el presupuesto público, cómo se integran los gobiernos, le da derecho también a ejercer un control político hacia el mandatario a través del voto programático, incluso en un caso extremo la revocatoria del mandato que contempla nuestra Constitución en el evento en que no se encuentre satisfecho con el mandatario, de tal manera que el voto te da posibilidad de elegir un mandatario y de sacarlo por las vías pacíficas, y es un gran logro de la democracia representativa. Ese gran logro de la democracia es a lo que quisiera yo escuchar su opinión frente a lo que esto significa un logro y que no ha sido gratis, que ha corrido muchísima sangre, que el voto de la mujer en el mundo costó vidas, que el voto universal, el sufragio universal ha costado muertos, ha costado dolor, desintegraciones familiares. No es un voto que nos ganamos, no es un estado natural de la democracia, ¿no? Así es, pero bueno, eso es un poco parte de la historia y ponerlos en estos términos no sé si convence mucho a los jóvenes, pero con la idea, por ejemplo, de que ganan siempre lo mismo es sencillamente falso. Hemos calculado en nuestro grupo de estudio en la Universidad del Rosario que en las pasadas elecciones al Congreso hubo muchísimo más renovación de gente nueva y además de gente no apadrinada o no familiar de un congresista saliente que en el pasado, y más que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Que se supone que es una democracia modelo. Entonces no es tan cierto esto de que siempre ganan los mismos, que el voto no sirve. Pero ahí no es más difícil, por ejemplo, que lo hablábamos con el doctor Noa, creo que antes, es más difícil en este caso, por ejemplo, de las elecciones locales. Así es. Porque son maquinarias, son estructuras, es mucho más difícil. En el Congreso también, pero es cierto que sí, hay menos movimientos de opinión y el Consejo, sobre todo, le falta mucha renovación en Bogotá. El Congreso el Consejo de Bogotá tiene el récord nacional de voto en blanco, 15%, la última vez, es enorme, ¿sí? 15% enorme, claro. de gente que no vota al Consejo, claro, porque es simultáneo con el alcalde y la gente viene a votar por el alcalde y el Consejo pues no le importa, entonces termina votando en blanco. Eso es un gran desafío para nuestra democracia local en Bogotá. Y mucho menos las juntas administradoras locales. Claro, ahí sí, realmente poca gente va a votar convencida por una persona en la Junta. Sí. Total, queríamos traerles a ustedes esta conversación. Yo no sé si quieren agregar algo más, que ya se nos está acabando el tiempo,
frente a este proceso democrático que vamos a tener el próximo domingo y considerar la importancia que hemos tenido. Sin unas conclusiones generales es que estos logros que tenemos hoy, algunos de ellos son bastante recientes, nos tocan a nuestras propias generaciones, lo vimos nosotros alcanzar, como por ejemplo tener la posibilidad de votar por un alcalde o por un gobernador. Bueno, Bogotá no lo puede hacer, pero sí puede votar por un alcalde. El voto de la mujer, muchas abuelas nuestras no podían hacerlo, ¿sí? Tenían prohibido hacerlo. Total que en nuestras generaciones hemos visto cómo los logros que ha tenido nuestra democracia son importantes y hay que defenderlos. Sí. La idea de defender la democracia a través del ejercicio del voto libre es una idea que tiene mucha actualidad y por supuesto tiene hay nuevas amenazas y nuevos retos. Se nos quedó entre el tintero, y eso tal vez deberíamos hablarlo después, dos temas, sobre todo en ciudades capitales con gran densidad poblacional como Bogotá. Primero, las encuestas electorales. Estaba pensando Segundo, la incidencia de las redes sociales en los procesos electorales, que son dos nuevos riesgos en los procesos electorales, en donde hay ¿Qué riesgo le ve usted a las encuestas, por ejemplo? ¿Que la gente se va acomodando? Creo que hay distintas clases de riesgos. Primero, la transparencia misma de los procesos de las encuestas, cómo se hacen y si los controles que se realizan sobre esas encuestas son eficaces. Segundo, para resumirlo en una expresión, si antes se hablaba de la idea de que quien escruta elige, ahora quien encuesta elige. Y eso de alguna manera representa el temor de que encuestas mal hechas en forma deliberada pueden manipular la opinión del ciudadano bajo la teoría del voto útil. Como este va ganando y este va perdiendo, entonces yo mejor me apunto a la fórmula ganadora porque perder no tiene sentido. Es una lógica del ciudadano medio común que hasta cierto punto es legítima, digamos, pero que encierra una gran carga de profundidad de manipulación al voto libre. ¿Usted ve eso? Sí, así es, pero al mismo tiempo, siendo un poco optimista, yo creo que aprendemos también, ¿no? Es que la gente, cuando ve una encuesta cuyos resultados no cuadran con los de las otras encuestas, sobre todo de una firma no muy conocida, nueva, que no tiene tradición, como que no le presta tanta atención, ¿no? Hoy día hay cada vez más ejercicios en que tratamos de calcular promedios de encuestas para ver un poco una tendencia un poco más compleja y para no dejar que una encuesta en particular ahí nos influencie demasiado. Yo creo que la gente va aprendiendo y lo mismo, por ejemplo, las redes sociales, WhatsApp, etcétera, las cadenas. Cuando hay una nueva tecnología, pues obviamente hay posibilidades de manipular y de utilizarla mal, pero también hay aprendizaje. Y yo creo que cada vez más la gente aprende a usar estas herramientas de manera mucho más rigurosa. Como diría el filósofo doctor Álvaro Gómez, a nadie le gustan las encuestas porque eso es como la morcilla, nadie sabe cómo la hacen. Es mejor no preguntar. Mejor no preguntar.